Bien, nos acompaña en nuestros estudios el reconocido economista Carlos Anderson. Con él vamos a hablar sobre lo que está pasando con la economía global, con lo que está pasando en China y qué impacto está teniendo esto en nuestro país. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí. Muchas gracias por lo de reconocido. Mi mamá me reconoce muy bien, no sé si el resto me reconoce. No, pero... Carlos además tiene una columna de economía divertida en el diario Gestión y es un gusto pues tenerte aquí para que nos cuentes un poco qué es lo que está ocurriendo con China, por qué es que se ha devaluado su moneda o la han devaluado y has traído además unos cuadros para poder hacer más gráfico todo esto. Claro, pero primero quizás habría que decir por qué es que estamos teniendo esta conversación, ¿verdad? Cierto. Porque claro, o sea, la economía peruana no es una isla. Hace un buen rato que dejó de serlo y hoy en día está mejor integrada con el mundo. Ahora, esa integración económica, comercial, financiera, tiene consecuencias de todo tipo. En general, muy buenas, pero también algunas que hacen difícil, digamos, la gestión, ¿no? Hay distorsiones porque hay quienes sostienen pues, que la economía de libre mercado que hay en el Perú tampoco es que tengamos una economía que funcione perfectamente, al revés. En ninguna parte existe una economía que funcione. Eso es utópico, ¿no? Total y absolutamente, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, me refiero al tema del dólar, ¿no? Que el dólar sube, dice, ¿no? Y el dólar, el tipo de cambio es simplemente el valor de la moneda extranjera, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué es que sube el dólar? ¿Verdad? Y sube porque, claro, entran menos dólares a la economía peruana porque hay menos exportaciones, ¿verdad? Porque también muchos de los dólares que están aquí se están yendo a otros mercados, en particular el mercado norteamericano, etcétera. Y eso tiene que ver con los desequilibrios de la economía internacional. Entonces yo quiero referirme a esos desequilibrios, ¿no? Ahora, cuéntanos por qué se ha desequilibrado esta economía que andaba, digamos, más o menos, no teníamos un dólar que se hubiese disparado así, ¿no? Sí, bueno, mira, porque nosotros, o sea, realmente somos chiquititos. Yo siempre digo que no es que el sol esté fuerte o el sol esté débil, está el dólar fuerte o el dólar débil. Durante muchos años fue política del Tesoro norteamericano tener un dólar débil, ¿okay? A través de emisiones masivas, etcétera. Y como consecuencia teníamos monedas como por ejemplo el sol peruano fuerte. Hoy en día esto ha cambiado. Los Estados Unidos está dispuesto a tener un dólar más fuerte porque su economía interna se ha fortalecido. El desempleo nuevamente está en los niveles que tenía antes de la crisis del 2008. Ahora, pero antes Estados Unidos era, digamos, el país más importante en términos económicos del mundo. Hoy la China, lo que pasa en China afecta al resto del mundo. Sí y no. A ver, vamos a poner las cosas en su contexto y quizás aquí sí sirve el primer grafiquito. A ver, ¿podemos, no sé señor director, poner el primer tener. gráfico? Si vemos allí, este es un gráfico que muestra cómo el crecimiento de China, o sea, su comportamiento tiene un impacto sobre el crecimiento global y sobre el precio de las materias primas. ¿Ya? Pero mostremos los colores, ¿qué significan cada uno de estos colores? A ver, ese es el comportamiento, pues, ¿no? Por ejemplo, de la economía norteamericana versus la economía global, la economía china, etc. Lo interesante son... China es el rojo, correcto. Sí, lo interesante son esos numeritos que están ahí abajo, que dice correlación, ¿no? Que es básicamente qué cosa explica de alguna forma el comportamiento del otro. Y si vemos, por ejemplo, en términos de la economía global, la última línea dice Estados Unidos y crecimiento global, ¿no? El crecimiento de los Estados Unidos representa o de alguna forma influye en alrededor del 90% de la economía global. Sigue siendo la gran locomotora del mundo, ¿ok? En el caso de China, por ejemplo, en el periodo... Perdón, pero depende también del nivel de comercio que tenga un país con los Estados Unidos o con la China. Sí, pero dependemos más de la China... No, claro, pero a ver, primero estoy hablando desde el punto de vista global. Desde el punto de vista global, la economía norteamericana sigue siendo la economía dominante sin ninguna duda, ¿no? Ahora, China ha mejorado, digamos, ha pasado de ser relativamente importante a ser muy importante, ¿no? Para el crecimiento, ahí lo vemos, por ejemplo, dice China y crecimiento global en el periodo 84-2015, digamos así, muy largo, su influencia, digamos, era alrededor del 0.21, ¿ok? 21%, pero hoy en día es 38%, ¿sí? Entonces ha ido creciendo en importancia, efectivamente, sobre todo en países emergentes como el Perú, donde ha pasado a ser el mayor socio comercial. Exactamente, es lo que yo iba a decir, o sea, para el Perú... Claro. La economía china sí es relevante. Pero por supuesto, ¿no? es Hay otros países relevante. que no tienen tanto comercio con la China, con lo cual no tienen un tratado. Bueno, en realidad, mucho más importante todavía es África. Los países africanos hoy en día no solamente comercian con China, sino que además se convirtieron en el gran foco de la inversión china. Entonces, por ejemplo, con esta retracción del crecimiento económico chino, las primeras víctimas son las economías africanas, ¿no? A nosotros nos cae de coletazo por una razón que está en el segundo
otro gráfico. Ver, que no sé si lo podemos poner. La segunda imagen. Exacto, la segunda imagen, vemos en el lado izquierdo estas barras, y lo que dice allí es la importancia del comercio, ¿no? Y cómo, del comercio de cada uno de estos países en el mundo. La gran zona comercial sigue siendo la zona euro. Alemania durante muchos años fue el mayor exportador del mundo, ¿no? De manera agregada, pues representa el 20% del comercio mundial. Los Estados Unidos, como el gran mercado, representa alrededor del 14%, ¿no? Y luego la China, ¿ok? Tiene un comportamiento también cada vez más importante. Pero lo interesante para el Perú está en el lado derecho, donde vemos, por ejemplo, cómo China ha ido aumentando su consumo y ha pasado a ser, por ejemplo, dominante, o sea, el mayor consumidor de ¿qué? Por ejemplo, en el caso de zinc. En el año 2007, China solita consumía el 31% de toda la producción de zinc del mundo, ¿no? Donde el Perú es un gran productor. Hoy en día representa el 44% del consumo de zinc. Y en el caso del cobre pasó del 28 al 41%. Entonces, te puedes imaginar que China deje de comprar cobre o zinc, de inmediato nos impacta. Ahora, y una pregunta, el tema es que nosotros somos un país exportador de materias primas, ¿no? De recursos minerales, Sí. somos un país minero, ¿no? Pero hay países, digamos, que no tienen los recursos que tenemos en el Perú y que sin embargo exportan tecnología, exportan otro tipo de cosas. Sí, pero esas cosas no pasan de la noche a la mañana, pues, ¿no? O sea, no mañana, por más que querramos, vamos a tener pues ese grado de diversificación productiva al que tenemos que aspirar. Por el momento, lo importante es decir, bueno, ¿qué recursos nos ha dado Dios? Nos ha dado minería, ¿no? Y hay que explotarla inteligentemente, respetando, por supuesto, las normas medioambientales, sin ser más papistas que el Papa, que desafortunadamente es lo que pasa, porque hoy en día, pues, las ONGs medioambientalistas, pues, tienen una posición a veces realmente extrema y ridícula y sinceramente antiproductiva. Pero ¿no? las posiciones extremas tanto de la izquierda radical como de la derecha. La derecha ¿no? radical, Sí. eso es algo de lo que hemos conversado fuera de los estudios. Sí, evidentemente. Tú me decías, hay también quienes no quieren que se toque nada y Sí. que no se toque nada tampoco está bien desde tu punto de vista. Pero totalmente, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la conversación con Pedro Franque se habló un poco del tema que supuestamente propone Hernando de Soto, de que las poblaciones también se beneficien. En realidad es un concepto no de Hernando de Soto, es un concepto de un profesor llamado Michael Porter de la Universidad de Harvard, que se llama el concepto del valor compartido. Es decir, en el Perú sigue siendo una cosa bien extraña que una vez que se descubre un recurso importante, ¿no? En lugar de que la región donde se descubre el recurso pase pues a beneficiarse, ¿no? Como por ejemplo en California en algún momento se descubrió oro y después de ser nada pasó a ser California, ¿verdad? Sí. San Francisco, etcétera. En Texas no había nada, se descubre petróleo y se convierte pues en el gran estado de los Estados Unidos. Aquí tenemos cobre, y donde se descubre es un desastre. ¿No? Se mantienen los niveles de pobreza 10 años después de que el yacimiento se explotó. Porque no se ha compartido el valor. Entonces, las nuevas versiones o las nuevas visiones acerca del capitalismo mundial le ponen énfasis a que para que sea realmente tenga, digamos, licencia social, es importante que las poblaciones también se beneficien. ¿no? Tú has leído, le decía yo a Pedro Franque, el tema de los alarmistas que dicen que no se toque, porque si se toca algo respecto del tema del modelo, todo se cae y, claro, y es comunismo. Son intolerancias, pues realmente ridículas. Bueno, yo no sé si alguien me puede aprobar, a mí he sido comunista, he sido economista del Banco Suizo en Nueva York, así que de Wall Street al comunismo hay una distancia bastante grande, ¿no? Pero aún así eso no significa que no voy a ver pues, lo que pasa en el mundo, ¿no? Y en el mundo, por ejemplo, en el tema de la minería, no es que estemos aquí inventando que hay un complot entre mineros. La verdad es que el gran ciclo de los precios extraordinarios terminó hacia el 2012-2013. Y eso lo sabía todo el mundo, ¿no? Lo anunció, por ejemplo, me acuerdo, el ministro de Recursos Naturales de Australia, el señor Ferguson, y dijo, se acabó. Eso fue a finales de 2012, ¿no? Entonces, lo que sucede es que no nos hemos preparado, hemos sido demasiado complacientes y hoy en día, pues, le achacamos, qué sé yo, a un complot supuesto todos estos temas. Pero ¿no? el objetivo es que el nivel de crecimiento de la economía peruana no está creciendo como crecía antes, ¿no? No, claro. Hay sectores que están más afectados que otros. Y hay cosas que se podrían hacer mucho mejor y que este gobierno desafortunadamente no lo ha hecho por un exceso justamente o de complacencia, ¿no? O esa capacidad infinita que tenemos para mentirnos a nosotros mismos y decir, ya estamos en el umbral, no hay que hacer. Hay un conservadurismo realmente extremo, ¿no? Desde posiciones como por ejemplo el MEF, ¿no? O sea, realmente oponerse, por ejemplo, a políticas anticíclicas, ¿no? O sea, si las cosas empiezan a caerse en el sector privado, por
porque la economía internacional tiene sus baches, etcétera. Bueno, entonces ahí hay que lanzar, hay que ser, ¿no? Ese es el momento, digamos, de gastar, de impulsar obra pública, etcétera. Y eso no se ha hecho en la medida en que tendría que haberse hecho. Carlos, que no se ha logrado eso, ¿no? Que este modelo que puede mejorarse, o sea, pueden haber cambios, se pueden introducir mejoras, no para hacerlo un régimen socialista, ni mucho menos, para nada, pero que requiere ajustes, ¿no? Para que haya verdadera competencia, para que no haya oligopolios. Lo acabo de decir, ¿no? Porque existe esta tendencia malsana, ¿no? A andar todo el tiempo autocongratulándose, diciendo, mira qué maravillosos somos, crecimos a 6. Mira, Bolivia ha crecido como a 5,6%, si mal no me equivoco, en el primer semestre de este año, ¿no? Y Bolivia pues no es Suiza, no es Finlandia, ni nada por el estilo. Entonces, la gestión macroeconómica, por supuesto, uno dice, es mejor que otra en la medida que creces más que el promedio mundial. La economía mundial hoy en día está golpeada por estos desequilibrios que te digo, ¿no? El gran motor del crecimiento, que era Estados Unidos, dejó de serlo en algún momento, ahora empieza a retomar, a volver a tener esa importancia. China, que fue el gran motor, gran contribuyente a la tasa de crecimiento mundial, ahora deja de serlo, ¿sí? Entonces hay todo ese tipo de compensaciones. Pero eso no debería, digamos, determinar, ¿no? De manera así total y absoluta nuestro propio crecimiento, porque también hay gestión, hay capacidad, o debería haber capacidad para impulsar el consumo interno y una serie de cosas. Pero siendo conscientes de que el Perú no es una isla, efectivamente, estamos además vinculados vía tratados con prácticamente el mundo entero, claro. Sí hay cosas que se pueden hacer gracias a la autonomía de una nación, claro. ¿no? Es decir, el poder tener una política, ¿no? Claro, pero nos hemos pasado, por ejemplo, firmando tratados de libre comercio que no hemos explotado. O sea, si alguien debería hacer realmente ese ejercicio de decir, oye, a ver, de verdad, ¿cuánto ha aumentado nuestro comercio, ¿no? Con Japón, con todos estos países que tenemos tratados de libre comercio? Y habrá tratados, imagino yo, que son más beneficiosos para el Perú que otros, es decir, al lograr unos que sean más beneficiosos para el otro país que ha celebrado el tratado porque su comercio, ¿no? Sus exportaciones son mejores y mayores. Pero claro, esa es una visión, perdóname, un poquito mercantilista, ¿no? En realidad, cuando uno participa del comercio internacional, tiene que hacerlo con la confianza de que sus productos van a poder competir y de que los consumidores del país se van a beneficiar también de los buenos productos que vienen de fuera, ¿no? O sea, al final, ese es un poco el tema, en qué medida el bienestar de todo el país se eleva a través de mejor consumo. Tú y yo nos sentimos mejor porque tenemos un iPad que cada vez cuesta menos, ¿no? Mucha gente está feliz porque puede vernos en una pantalla, pues, de Samsung, ¿no? Esos son los beneficios, digamos, del comercio internacional y no debemos en ningún momento, ¿no? pensar que solamente se trata de que nosotros vendamos y el otro no venda. Más bien, a nivel internacional, a nivel global, justamente eso es lo que a mí me llama la atención en el caso de China, ¿no? Porque China pareciera como que entra en una crisis, pero es una crisis de confianza, creo yo, porque ellos siguen teniendo el mayor superávit comercial del mundo, siguen teniendo el mayor superávit en cuenta corriente del mundo, una cosa rara porque todavía es un país, digamos, que no es consolidadamente desarrollado, pero es el gran exportador de capitales del mundo, mientras que Estados Unidos, que debería serlo, es el gran consumidor de capitales del mundo. Ahora, regresando al terreno local, al sí. Perú, la señora Tania Quispe ha renunciado a la SUNAT, se van a producir de repente algunos cambios ahí, pero el Perú sigue siendo un país todavía muy informal, o sea, con una población que no ha logrado ser incluida, ¿no? en la globalización. ¿Por qué, digamos, no hemos sido capaces? Recordamos a Matos Mar, que nos hablaba de este nuevo Perú. Han pasado 30 años y el Perú sigue con los mismos problemas. Bueno, hay varias cosas, ¿no? A ver, para comenzar, yo creo que más bien la formalidad es la excepción. ¿Ya? Si te pones a pensar, por ejemplo, en términos del empleo, 72% del empleo es informal. Así que lo que tenemos de empleo formal somos la excepción a la regla. En términos de transporte, 60% creo que es informal y lo vemos por las calles en todo el desastre para poder llegar de un lado a otro. La vivienda en su mayoría es informal. Entonces somos un país realmente informal y esto obedece a muchísimas cosas. No hay una sola razón. Dios nos ha dado dos ojos para ver más de una sola cosa a la vez. Lo que sí me queda claro es que no hay una conciencia de que el gran enemigo de los sueldos bajos, de la poca productividad, del desarrollo, del crecimiento del país, es la informalidad. Pero cuando tú tienes una autoridad tributaria, por ejemplo,
que no hace absolutamente nada frente a monumentos a la evasión tributaria, como son polvos azules, polvos rosados, la culebrita en Puno. O los casos de las grandes compañías que tampoco pagan impuestos. Sí, pero comencemos, digamos, con lo que ya es abiertamente casi criminal, ¿no es cierto? Pero lo que también llama la atención, Carlos, es a una bodega que le cierran y le ponen su clausurado, sí. Pero hay compañías de telecomunicaciones y otras que no pagan sus deudas tributarias y no pasa nada. O sea, el contribuyente pequeño dice, si al grandoso no le pasa nada, ¿yo por qué? Bueno, pero no hay cultura. Es lo que estoy diciendo, porque tú tienes monumentos, ¿no es cierto?, a la irresponsabilidad que están mantenidos. Entonces yo siempre digo aquí, digamos, lo comparo, por ejemplo, con un país como los Estados Unidos, que nace a la vida como país justamente porque se oponen a una tributación que venía de Inglaterra sin representación. No taxation. Without representation. Así, sí. Efectivamente, no, nada de tributación sin representación. O sea, nosotros los ciudadanos tenemos que tener la capacidad también de decir y aceptar y hacer propio, digamos, esa mayor o menor tributación. En el Perú la tributación sigue siendo pues algo que se te impone a la mala, ¿no? Y se le impone a algunos, ¿no? Claro. Y la proporción tampoco resulta a veces razonable, ¿no? Sí, bueno, tenemos un sistema que es poco progresivo, más bien bastante regresivo. Somos un país al revés. En los países normales, la mayor parte de los impuestos son impuestos directos y los impuestos indirectos es la minoría. Aquí es al revés. Además de la complicación que significa para un contribuyente estar al día en sus tributos y no incurrir en ninguna de las figuras, ¿no? En general, la tributación es un problema para todos, ¿no es cierto? Sí. Pero debería ser para todos. Realmente para todos. Entonces, cuando tú tienes una sociedad donde un número pequeñísimo de los 15.600.000 más o menos personas que conforman la población económicamente activa, ¿cuántos son los que realmente contribuyen? Muy pocos. Entonces, aunque tú tengas, digamos, tasas que no son muy pesadas, se sienten extraordinariamente pesadas porque son unos cuantos hombros las que las soportan. Así es. ¿No? Entonces, ahí tenemos un problema que también tiene que ver justamente con esta comparación que tenemos que hacer todo el tiempo con lo que pasa en el resto del mundo. Acuérdate que tenemos como gran visión ser un país miembro de la OCDE al 2021 y eso implica compararnos en todo tipo de cosas. Pero eso significa un buen sistema de justicia, un buen eso sistema significa tributario, que la ley se cumpla, claro, significa instituciones, partidos políticos que de verdad representen a los ciudadanos, o sea, un montón de cosas en donde estamos todavía lamentablemente jalados. Está bien, pero lo importante es saber en qué medida estamos jalados, o sea, tenemos 9 o tenemos 11 o tenemos 0,5, ¿no? Entonces, eso es lo primero y estamos en ese esfuerzo, ¿no? La economía internacional, fíjate, yo creo que una de las cosas fantásticas que ha ocurrido con el Perú de los últimos 25 años es justamente eso, que nos hemos de alguna forma ya dejado de ser un país que se mira al ombligo y que se ha sentido en capacidad de competir inteligentemente con el resto. Y habrá sectores en donde nos irá mejor que en otros, ¿no? En turismo nos debería ir mucho mejor que... En turismo es una vergüenza lo que pasa, ¿no? Ya lo dijo también Pedro Frank, y yo digo, por ejemplo, y lo digo algunas veces en conferencias, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, el caso de Bilbao, ¿no? Donde el Museo Guggenheim, ¿no? Atrae pues 15 millones de personas al año. Un museo atrae 15 millones de visitantes, 5 veces lo que atrae una maravilla del mundo como es Machu Picchu. Hay que hacer muchas cosas, Carlos. Muchas gracias, de verdad, por estar aquí. Un placer. Esta noche, ¿sí? Muchas gracias por acompañarnos. Un placer. Y otra vez seguiremos conversando contigo de más temas. En chino. Así es. Muchas gracias, amigos, a ustedes por acompañarnos en sus hogares. Les agradecemos, por supuesto, por su preferencia y nos despedimos hasta la próxima semana. Muy amables. Buenas noches. Boca a boca.